Porque un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y por supuesto, esta es su emisora Busco en tu radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Mabel, Héctor, invitada especial para el día de hoy, en este su segmento Solteros Comprometidos. Así que les damos la bienvenida. Héctor, Mabel, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, buenas noches Jorge y a todos nuestros radio oyentes, como cada semana aquí, presente trayendo estas semillitas para sembrar en la mente y en el corazón de todas las personas que nos escuchan. Y como cada fin de mes tenemos esta gran invitada, a nuestra gran Blanca, que nos trae, que siendo parte de la familia también nos trae siempre estos temas de mucho interés y hoy no es la excepción. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mabel? Buenas tardes, Jorge, a todos los radioescuchas y por supuesto a nuestra invitada que realmente es parte de la casa, como bien lo dices, Mabel, que nos acompaña cada mes, Blanca Estela Chávez. Hola, Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mabel y Héctor, muy bien y muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes para compartir este nuevo tema que se me hace en lo personal muy interesante, Héctor y Mabel. Así Perfecto. mismo, es un tema que es de cara al miedo, de cara, no es darle la cara, sino es de cara, ¿sí? De frente. A ver, Blanquita, ¿qué nos traes hoy? Muy bien, mira, el tema precisamente es eso, enfrentar los miedos. Fíjate que este tema en realidad a mí se me hace muy interesante porque últimamente me he encontrado en las consultas con personas que le temen, tienen mucho miedo de enfrentar el miedo. Fíjate que cómo suena realmente, ¿no? Pero así es. Y se me hace interesante traerlo a la mesa para que se entienda realmente, en primera, qué es el miedo. Bien, el miedo es lo que nosotros estamos asimilando por parte de pensamientos ilusorios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solamente tiene que ver en parte de nuestra imaginación, son ilusiones que no son realidades. Pero ponemos tanto énfasis en ese pensamiento, en esa ilusión, que eso va generando una gran cantidad de estrés, va generando una gran cantidad de desequilibrio en nuestros cuerpos, en nuestra energía, en nuestros pensamientos, que lo que hace es que nos domina este miedo. Y por eso se me hace muy interesante esto. Es importante que todos comprendamos que todos hemos sentido miedo y lo hemos seguido sintiendo a lo largo de nuestra vida. Desde miedos muy pequeños cuando somos niños, como cuando somos jovencitos, a como cuando somos adultos. Y puede ser miedos muy sencillos, como que una chica, por ejemplo, le guste un chico y tiene el miedo de no ser aceptada por este chico, o miedos cuando vas a presentar un examen y te da cierto temor, miedos más elevados, por decirlo así, cuando tenemos ciertas enfermedades y nos da miedo lo que va a pasar con esa enfermedad, o hay personas que tienen adicciones y que les da miedo el volver a recaer en esas adicciones. O sea, fíjense qué cosa tan importante es el miedo. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros seamos conscientes de ese miedo? Cuando nosotros este miedo lo queremos, digamos, negar, no nos queremos dar cuenta de él, no lo aceptamos, entonces nos estamos resistiendo. Y al estarnos resistiendo, lo que hacemos es que esa creencia, esa ilusión, ese pensamiento negativo de que podría pasar algo malo en mi vida, va a crecer y va a generar una gran tensión en mí, en todo mi sistema, en mi sistema nervioso y por consiguiente en todo mi cuerpo. Entonces, esta es la parte que debemos de tomar en cuenta siempre. Ahora, el miedo siempre va a tener una razón por el cual va a estar ahí. Es decir, el miedo es como esa alerta o ese que
me hace, digamos, ese semáforo amarillo que me hace decir aguas, por aquí hay que tener cuidado. Y eso está bien, porque si nosotros lo vemos como, digamos, un acompañante, un amigo que me va a ayudar cuando yo lo puedo ver, cuando lo puedo aceptar, me va a ayudar a precisamente tener cuidados, a estar en un, simple y sencillamente estar con ese cuidado, con esa alerta, pero no a que mi miedo se haga tan grande que yo no tenga la capacidad para ver esta alerta y entonces hago un gran desequilibrio y quizás una gran catástrofe en mi vida. Por eso es tan importante que aprendamos a ver el miedo de una manera diferente. ¿Qué quiere decir diferente, Mabel y Héctor? Y los que nos están escuchando, quiere decir que podamos ver ese miedo simple y sencillamente como el que nos está alertando de algo, como el que nos está diciendo, aguas, tengan cuidado en esto. Ese solamente es eso. Y cuando nosotros prestamos la atención de esta manera, entonces no nos dejamos llevar por esas fantasías, no nos dejamos llevar por el exceso de preocupación y por pensamientos negativos que crecen y crecen y crecen. Por eso es tan importante que aprendamos a verlo, que aprendamos a vivir de alguna manera distinta con él y que aprendamos a verlo simplemente como algo que está ahí, que me ayuda a tener ciertos cuidados, alarmas, pero sin pasarme de ese gran pensamiento caótico que nos trae el miedo ya de por sí. Entonces, eso es importante que se comprenda, que nos permitamos sentirlo sin que nos dé el miedo tremendo cuando nosotros podemos sentir esta emoción dentro de nosotros. Mabel y Héctor, ¿qué les parece? ¿Cómo piensan ustedes al respecto? Sí, bueno, de hecho, Blanca, Mabel, esto que estás comentando, el miedo realmente siempre va a estar con nosotros, nos va a acompañar porque es parte de la naturaleza humana. Pero, como bien lo decías, si nosotros de manera consciente vemos cuáles son los miedos y los utilizamos a nuestro favor, realmente van a ser guías que nos van a llevar para tomar mejores decisiones y podamos fluir de una manera mejor. Pero cuando son miedos, que son miedos infundados y miedos, ¿cómo es la palabra? Que son repetitivos o compulsivos, son los que realmente nos dañan, ¿sí? Porque una de las emociones más dañinas, se dice, ¿sí? Más dañinas que hay para el ser humano es el miedo. Es una de las que más nos pueden destruir, nos pueden bloquear y no permiten que salga ese potencial que hay dentro de cada ser y que podemos sacarlo y hacer grandes maravillas en esta vida. Y el miedo es una limitante para poder dejar salir esta parte de nosotros, que es una parte grande, una parte de luz realmente y que venimos a poderla compartir con el mundo, con las personas, como una potencialidad, por decirlo de alguna manera. Pero el chiste es dejarlo salir sin que nos bloquee. Entonces ahí entra una elección, lo que le llamamos el libre albedrío de cómo lo voy a utilizar, porque miedo voy a tener, pero ¿cómo lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar como una guía para que me ayude a mi propio crecimiento o me voy a dejar dominar por el miedo para que me paralice y no sacar lo mejor de mí. Y esta es una elección, porque la emoción del miedo ahí va a estar, pero está en mi elección hacia dónde lo voy a encauzar. Entonces, qué bueno que lo comentaste, Blanca, porque además nos puede ayudar muchísimo a todos realmente a saberlo utilizar de la mejor manera, porque en algunos lados dicen que hay que quitarnos el miedo. Bueno, quitárnoslo de manera relativa, porque no es de que te vas a quitar el miedo, lo vas a enfrentar y lo vas a trascender,
que es diferente, y eso es de lo que se trata. Así es que bueno, pues qué bueno, Blanca, vamos a seguir adelante, pero primero, para ver si Mabel, ¿quieres hacer algún comentario? Totalmente. Y con todo lo que ustedes han mencionado, hay algo muy importante que tomar en cuenta. Toda emoción se fortalece en base a la interpretación. Entonces, es cómo nosotros interpretamos, es la manera en cómo nosotros vamos a poder usar el miedo a nuestro a favor o en contra. Ese es uno. Pero también es el cómo yo misma interpreto el miedo. ¿Cómo puedo interpretar cualquier otra emoción? ¿Ok? Entonces, todo se basa en la interpretación. Y una de las primeras cosas que nosotros, todos los seres humanos, debemos aprender es cuando entramos en esos momentos de pánico, de miedo, es qué estoy yo interpretando acerca de ese evento, por lo tanto me está causando este miedo. Y por lo tanto, le estoy dando fortaleza con mi interpretación al miedo para que me paralice, para que me bloquee, para que me limite. Porque todo en la vida es interpretación. ¿Bajo qué punto de vista yo estoy alimentando este miedo? ¿Bajo qué punto de vista, que es la interpretación, en qué posición estoy y cómo estoy yo mirando el miedo? Y la única manera de que nosotros realmente podamos estar cara a cara con el miedo no es el miedo, es lo que yo estoy interpretando acerca del miedo. Cuando nosotros realmente podemos asumir la responsabilidad de nuestra interpretación, vamos a estar cara a cara con el miedo. Y ahí es donde el miedo va a jugar a favor nuestro y no en contra nuestro. Blanca. Muy bien, así es exactamente, Héctor y Mabel, así como lo están comentando. Fíjense que ese es precisamente el paso importante de verlo, de poder verlo, de poder sentirlo, de hacerme responsable de qué es lo que estoy sintiendo. Porque realmente esa interpretación, como tú lo dices, Mabel, tiene mucho que ver en nuestras experiencias pasadas, incluso desde nuestra niñez. Cuando nosotros somos pequeños empezamos a conocer el miedo por la interpretación que nosotros escuchamos de nuestros seres mayores, de nuestros padres, nuestros hermanos, la familia, y entonces vamos nosotros adquiriendo, fíjate qué cosa, vamos adquiriendo esas ideas, creencias de todos los seres que nos rodean, y entonces cuando nosotros sentimos ciertos miedos, es la interpretación tal cual lo estás diciendo, pero tiene que ver también con las experiencias que yo ya tuve en el pasado. Y eso es importante que lo podamos comprender, porque estamos relacionando cosas y entonces en nuestra mente estamos suponiendo, imaginando, haciendo aquí alucinaciones de cosas que creemos que pueden ser terroríficas, independientemente de la situación que sea, la estamos magnificando, pero de una manera negativa, Mabel. Y a veces eso nos pone en estado de jaque porque no queremos verlo, porque no queremos darnos cuenta de eso que estamos sintiendo y entonces generamos más estrés, más tensión, tenemos esa angustia que está ahí porque crece, crece y crece como una bolita de nieve, ¿no? Y vienen situaciones más grandes, como tú hablabas de una paranoia, como algo más grande. Por eso creo yo, Héctor y Mabel, que esto es muy importante, el que la gente comprenda que no tiene nada de malo sentir miedo. Eso es importante. No tiene nada de malo. Al contrario, fíjate, si los seres humanos no tuviéramos miedo, no las sintiéramos, entonces seríamos demasiado intrépidos en muchas cosas, no tendríamos límites y nos pondríamos en riesgo a cada momento. Entonces, si partimos de ahí, es bueno sentirlo. Está bien y hay que reconocerlo. No debemos de tener esa angustia o ese temor de sentirlo, no. Aquí de lo que se trata es de que entendamos de que está bien sentirlo, no pasa nada. Solamente cuando tú ya ahora sí que lo ves, lo observas, entonces puedes tener el control
Y ahora sí puedes decir, a ver, ¿qué es realmente lo que a mí me está causando esta ansiedad, preocupación, temor? Y empezar tú solita a indagar, a cuestionar, y te vas a dar cuenta que realmente tienes temor a algo que no ha pasado, que nada más está en tu mente y en tu imaginación. Y si estuvieras en una situación de riesgo y tienes ese miedo, entonces te va a ayudar para que tomes precauciones. Así de sencillo. Entonces quiere decir que incluso es algo bueno, pero cuando sabes enfrentarlo, cuando sabes verlo, cuando sabes reconocerlo, y entonces vas entendiendo y vas cuestionándote tú mismo qué es lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo. Y si te das cuenta, cuando haces ese trabajo, ese miedo se va quitando, porque te vas dando cuenta que solamente es algo que tú estás suponiendo que se va a salir de control y no es real, porque no es algo que ha ocurrido. Es ver hacia un futuro que todavía no estás viviendo. Mabel y Héctor. Sí, y mira, retomando esto, Blanca, pues aquello a lo que nosotros ponemos nuestra atención es a lo que le estamos dando poder. Y si nosotros estamos constantemente reafirmando algún sentimiento de miedo hacia cualquier situación, pues lo que estamos haciendo es darle ese poder, como bien lo decías, de una bolita que va creciendo, ¿no? La bola de nieve famosa que va creciendo. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos reafirmando y reafirmando esta emoción hacia alguna situación que nos afecta. Pero como bien lo dices, cuando nosotros dejamos de poner el foco en esa situación y lo vemos de otra manera, que nosotros mismos podemos generar ese cambio, le estamos restando poder y entonces vemos que se abren, como que se abren las puertas porque vemos muchas o muchos diferentes caminos para resolver una situación y ahí se va disolviendo el miedo. Entonces, hay que fijarnos a qué es a lo que nosotros le estamos poniendo nuestra atención, porque es lo que estamos alimentando. Y algo que también quería comentar que se me hace muy importante de lo que dijiste hace rato, no es malo tener miedo. De hecho, pues es algo natural como personas, seres humanos que somos, y lo que decíamos hace rato, ¿no? Hacia dónde dirigirlo. Y aquí esto lo quiero retomar por algo, Blanca, Mabel. En el caso de lo que somos los hombres, se nos inculca el que el hombre no debe de tener miedo porque es como si fuera débil, está mal visto, ese tipo de cosas, ¿no? No es tan viril. Y eso es una total mentira, porque es una emoción natural, pero cuando nosotros reprimimos ese sentimiento y decimos, no tengo miedo, aunque sabemos que lo tenemos, pero lo estamos reprimiendo y no le damos una salida, no buscamos ayuda. Y lo que pasa, Blanca y Mabel, nos volvemos más temerosos todavía. Y esto lo digo desde mi experiencia personal, porque en algún momento de mi vida yo era un hombre con muchos miedos, sobre todo en mi infancia. Y me di cuenta que trataba de sacarlo, ese miedo o esos miedos que tenía los trataba no de sacar, sino de ocultar más bien, creyéndome, tratando de que los demás me vean como una persona intrépida, una persona valiente, pero eso era una máscara nada más para tapar ese sentimiento de miedo. Entonces, qué bueno que lo tocas, Blanca, para decirles a todas las personas, sean hombres o mujeres, ahorita me dirijo un poquito más a los hombres, no es malo tener miedo y es bueno expresarlo, porque entonces le vamos a restar ese poder que le estábamos dando, porque bien lo dijeron ustedes, todo eso viene en nuestras creencias, esos miedos vienen de nuestras creencias, que son mal infundados, porque no le estábamos poniendo conciencia de dónde viene. Pero cuando nosotros ponemos conciencia es como poner esa luz y entonces ahora sí viene la guía que nos va a ir llevando y nos vamos a dar cuenta que ese miedo que teníamos a X situación, y cuando llegue esa situación nos damos cuenta que realmente no era tan difícil como habíamos pensado, porque nos habíamos hecho esa bola de nieve. Entonces, esta es la invitación para todas aquellas personas que
que somos o son luego muy temerosas, se lo vayan quitando, porque nada más es poner conciencia, poner luz y dejar de poner el foco, la atención en esas situaciones que nos causan tanto miedo. Entonces, bueno, era un comentario que quería apuntar y ahora sí, Mabel, te cedo la palabra. Y es como tú dices, Héctor, y añado aquí, todo lo que se reprime nos domina. Y cuando se habla del miedo, lo primero que nos llega a la mente es, uy, que estamos ahí todo asustado, temblando. No, como toda emoción, eso toma muchas caras. Puede haber un miedo muy activo, un miedo muy pasivo. Es como la ira. Puede haber ira muy activa y puede haber una ira muy pasiva. Entonces, ¿qué es el miedo pasivo? El miedo pasivo es cuando como tú decías, Héctor, me pongo la máscara de dura, de fuerte. No, de que yo no le tengo miedo a nada. No, de que yo puedo, de que sí, pero por dentro está ese sentir de impotencia. Y es, como digo, es esa dualidad en nosotros, ¿verdad? Que nos lleva de un extremo a otro, desde la fragilidad, entonces nos lleva a la dureza. ¿Para qué? Para poder sobrevivir de ese miedo. Entonces, una de las cosas que creo que es el paso más importante, como ustedes han mencionado, es el reconocer. Primero que nada, como decía Blanca, también lo mencionaste tú, Héctor, eso es algo de nuestra naturaleza. Para nosotros poder vivir en este mundo físico, tenemos que experimentar lo que es la dualidad, ¿verdad? La polaridad, frío-calor. Sí, para yo, el miedo es tan importante. El miedo en nuestras vidas es necesario, porque si no tuviéramos miedo, metiéramos las manos en el fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con nuestra materia, con nuestro cuerpo materia? Entonces, lo primero que el primer paso es lo que ya se ha dicho, aceptar. Eso es parte de nosotros y es tan importante como el sentirse en la confianza, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es tan importante realmente nosotros aceptar eso? Para que pueda haber un equilibrio. Porque ¿cuántas personas están llenas de miedo y no saben identificar el miedo? Y son personas airosas y se ponen incontrolables, agresivos, pero en verdad lo que tienen en el fondo es miedo. Entonces, si nosotros aprendemos a reconocer el miedo en nosotros, vamos a poderlo llevar a ese medio, a ese equilibrio. Por lo tanto, vamos a aprender a canalizarlo sin hacernos daños a nosotros ni hacerle daño a nadie. ¿Ok? Porque el miedo no es que me paralizo. Acabo de decir, hay emociones que son esas emociones pueden ser pasivas o pueden ser agresivas. Entonces, llevarlo simplemente el miedo, porque el serlo muy pasivo también es dañino. ¿Ok? Y eso es amor. Eso es amor, reconocer esa parte de nosotros, mantenerlo en el miedo, mantenerlo con una mirada de amor. Yo creo que el miedo lo único que necesita es una mirada de amor hacia nosotros mismos y hacia eso que hemos interpretado como miedo, hacia eso que nos enseñaron a interpretar como peligroso o como ese cuento, como decía Blanca, ¿verdad? Que nos hacemos una película en la cabeza y terminamos viendo de que todo era mentira, pero todo tiene que ver por la interpretación. Blanca. Fíjate, Mabel, que eso que mencionas, y menciona Héctor, se me hace interesante y se me hace necesario decir de dos emociones, que es el miedo y que es el amor, que son antagónicas. De ahí parten todas las emociones, Mabel. La única diferencia es la vibración de cada emoción. Entonces, cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de una vibración elevada, alta. Cuando estamos hablando de miedo, estamos hablando de una vibración más densa, más baja. Pero no por eso quiere decir que esté mal, sino que es para nosotros como el aviso de que, mira, nuestra vibración está por aquí. Hay que ver qué está sucediendo dentro de nosotros, qué es lo que está pasando en mi mente, que yo estoy vibrando en este momento, en esta densidad, por decirlo de alguna manera. Y siempre va a haber alguna razón, absolutamente siempre. Alguna experiencia que hemos vivido, quizá algo que nos dijeron y lo creímos, y siempre va a haber una
asociación con algo que yo viví, que yo escuché o que alguien por ahí experimentó y yo me lo creí. Y eso es importante que se comprenda. Miren, un ejemplo. Tengo una chica que va a consulta hace poco y por eso me nació este tema del miedo. Ella estaba realmente muy, muy estresada porque ella está trabajando la adicción, está en un tratamiento. Y entonces ella me decía que estaba muy preocupada, estresada, aterrada, esa era la palabra, porque ella tenía miedo de volver a caer en esa situación. Y entonces yo le decía que tener miedo no tiene nada de malo, que no lo viera como algo negativo, como algo que está ahí, sino que lo viera como un amigo, como algo que te está diciendo simplemente ten cuidado, como algo que está ahí para tu supervivencia, pero no para que estés aterrada, sino para que simple y sencillamente tengas cuidado en lo que haces, hacia dónde vas, con qué amistades tienes o qué estás haciendo. Y le digo, lo puedes ver de una manera diferente, ese gran miedo, y así es Héctor y Mabel. Lo podemos ver no como algo hermoso y bueno, no, pero sí como algo que nos puede ayudar y que podemos nosotros dirigir hacia qué punto queremos estar. Quedarnos bloqueados, aterrados o buscar la manera, el camino para que eso se tranquilice y solamente lo vea yo como simple y sencillamente mi supervivencia, porque eso es realmente el miedo. Está ahí para nuestra supervivencia, Mabel y Héctor. Otra experiencia, fíjense que qué curiosa es la vida, qué curioso es el universo, no lo sé, pero precisamente ayer en la noche yo me recuesto, me voy a dormir, todavía no estaba dormida, pero al momento de recostarme yo hago relajaciones y estaba haciendo mi respiración, cierro mis ojos, no estoy dormida, pero cierro mis ojos para ya empezar a entrar al sueño y clarito sentí una mano me estaba empezando a tocar en esta parte de mi cuerpo y rápido me levanté como resorte, no era mi esposo, no había nadie. Claro, me dio miedo porque fue algo desconocido para mí. Y lo primero que dije fue, a ver, Blanca, ¿te vas a quedar aquí pensando en que qué cosa mala puede ser? O simplemente, ok, sí, reconozco, sentí esta emoción, reconozco, no me gustó, pero ok, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a orar, empecé a entregarme a Dios, empecé a relajar mi cuerpo para volver a estar en tranquilidad y me pude dormir tranquilamente. Entonces, así pasa en la vida. Es algo que a veces no controlamos, pero sí podemos respirar y ahora sí, ok, ¿qué queremos? Había dos opciones, Héctor y Mabel. Quedarme ahí sentada temerosa sin poder dormir o tomar el camino, hacer mis respiraciones, pensar, ok, ya vi, no hay nada, no pasó nada y vuelvo otra vez a entrar en tranquilidad en mi cuerpo. Y yo sí hago mucho oración y pedir a Dios que simplemente Él esté presente en mi vida. Y eso me ayudó mucho. Entonces, lo comento porque a todos nos pasan situaciones, fíjense, una cosa era con esta chica, otra cosa fue una experiencia personal de otra índole, pero al mismo tiempo con el miedo también. Y cualquier experiencia que nosotros podamos tener es simplemente eso, reconocer, ¿ok? Respiro, tomo un poquito de conciencia, veo y ahora sí veo hacia dónde me voy a enfocar, porque yo puedo enfocarme. Cuando yo le hago frente, lo reconozco y lo veo, entonces ahora sí me puedo enfocar. Quizá algunos pueden hacer meditaciones, algunos hacen oraciones, algunos pueden hacer decretos, respiraciones y otra vez vuelves el equilibrio en tu vida. Es decir, vamos a aprender a verlo como parte de nuestra vida, simplemente, pero algo que podemos controlar de alguna manera, poderlo dirigir para volver a un equilibrio.
Eso es simplemente lo que podemos hacer y por eso se me hace importante compartirlo para que sepan cómo lo pueden ustedes también manejar. Mabel y Héctor. Sí, y me gustó esa referencia que utilizaste, Blanca, de verlo como si fuera un amigo que nos va a guiar, no un amigo que nos va a perjudicar. Sí, porque si ya de entrada vamos con la idea de que nos va a perjudicar, pues eso es lo que estamos generando, vaya. Pero si vamos con la idea de que nos va a ayudar como una guía, entonces sí podemos tener mejor discernimiento hacia dónde o cómo vamos a manejar cualquier situación. Si lo vemos así, como un amigo que nos viene a enseñar, porque además, pues sí, como bien lo decías, el miedo nos va a ayudar a ver cosas que hay dentro de nosotros y que muchas veces no sabemos que está ahí hasta que sale a flote. Y el miedo ayuda precisamente a que salga a flote y nos podamos observar a nosotros mismos, ¿sí? Así como, no sé, como poniéndolo como ejemplo, ¿no? Como si a través del miedo saliera dentro de nosotros el observador y vernos de frente, decir, mira, aquí estaba esta emoción y que ni siquiera te habías dado cuenta que esto te causaba un conflicto. Entonces nos ayuda a que salga para poder observarnos, que es lo que luego platicamos mucho aquí en el programa de la autoobservación, que es básica para poder pues iniciar un camino, ¿no? De autoconocimiento, un camino de conciencia. Y bueno, algo también que te quería pedir, Blanca, ahorita más adelantito, ahorita después de la intervención de Mabel, para situaciones donde las personas entren en un miedo que no se lo esperaban y de repente sucede alguna situación que los impactó y viene esa emoción que nos embarga, ¿sí? de miedo. ¿Cómo hacerlo en ese momento para no dejarnos enganchar y poderlo ir encaminando hacia esto que estamos comentando, de ser más conscientes? Pero algunos tips de manera inmediata, cómo hacerlo para decir, en esta situación, esto es lo que voy a hacer. Vaya, ser un poquito más conscientes y no dejarnos dominar por la emoción así de manera automática. Sí, creo que es importante ahorita más adelante que nos los comentes, pero bueno, primero, Mabel, ¿quieres comentar? No, definitivamente. Le cedo el paso a Blanca para que responda a tu pregunta. Blanca. Mira, aquí lo más importante y lo primero que tienes que hacer es, ok, parar y tomar respiración. Eso es básico. Respira. ¿Por qué respirar, Mabel y Héctor? Porque el miedo tiene que ver con pensamientos y el pensamiento tiene que ver con nuestra parte del cerebro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es respirar. Yo les compartía de lo de la noche, lo primero que hice es, empecé a respirar. Ok, vamos a respirar. Cuando tú respiras, tu sistema nervioso, fíjense qué interesante, ¿eh? Tu sistema nervioso de por sí ya empieza a tranquilizarse, aun cuando estés con estrés, pero empiezas a sentir una tranquilidad, es como que va bajando un poquito el estrés. Entonces, primero respiras, ok, reconocer, siento esto, ok, lo estoy sintiendo, lo reconozco. Incluso decirlo verbalmente es importante. ¿Por qué es importante? Porque nuestro cuerpo, Mabel y Héctor, está reaccionando a lo que estamos sintiendo. Entonces, cuando nosotros verbalmente decimos, reconozco que estoy sintiendo miedo, reconozco que estoy sintiendo esta tensión, tu cuerpo, fíjense qué importante es lo que les voy a decir, ¿eh? Tu cuerpo empieza a entender que tú ya lo reconociste en ti. Por lo tanto, empieza a bajar la tensión. Fíjate qué importante. Empieza a bajar la tensión. Entonces, respiro, lo reconozco diciéndolo. Reconozco que estoy sintiendo esto. Entonces, la tensión empieza a bajar. Ahora, cuando ya empieza a bajar la tensión, lo primero, bueno, después de eso, lo que tienes que hacer y de corazón es entregarte a lo que tú consideras, crees, para tu Dios, tu ángel, tu guía, lo que tú crees. ¿Por qué? Porque eso te va a traer paz. Incluso lo puedes decir, traigo paz a mi corazón con el amor de Dios o con el amor del ser en quien tú creas. Eso no importa.
Y eso va a hacer que ese miedo empiece a bajar, se empiece a quitar. Ya que estás más relajadito, entonces ahora sí, ¿qué es lo que me está pasando? Porque tú cuestiónate y tú solito vas a entender que no le estás teniendo miedo a nada, solamente algo que tú estás imaginando. Por ejemplo, les pongo mi ejemplo. Cuando sentí la mano, claro, de repente me sobresalté, sí, sentí miedo, respirar, reconocer si sentí miedo o siento miedo, ok. Entonces mi cuerpo empieza a tranquilizarse. Ahora sí, empiezo a ver que hay a mi alrededor, ¿no? No hay nada. Empiezo a orar, me empiezo a entregar a Dios porque yo sí eso hago, entregarme a Dios, y todo empezó a tranquilizarse. Entonces me di cuenta que simple y sencillamente no había ningún motivo para temer. Y así es, no hay ningún motivo para temer. Simplemente es un estado de alerta por algo que se detonó en mí y entonces yo reaccioné a ese sentir que yo tuve. Quizás no fue una mano, quizás nada más fue, no sé, la cobija, y yo lo interpreté como que había sido una mano. Fíjate, es mi interpretación. Entonces ya empiezo a hacer conciencia de que no hay motivo para yo sobresaltarme tanto, pero lo reconocí porque fue algo que me sobrecogió y que eso pasa a todos de cualquier manera. Te puedes asustar de muchas maneras, muchísimas maneras. Fíjense, esto ni siquiera lo había pensado compartir, no sé, ahorita me vino a la mente. En una ocasión, eso sí fue un poquito, en una ocasión yo iba con mi hijo, él estaba chico, yo tenía una escuelita y entonces ya era de noche, íbamos hacia comprar unos tacos que querían, pero yo iba sola con mi hijo. Entonces nos sale un muchacho, vamos caminando sobre la calle y veo que pasa un jovencito, porque estaba joven realmente, y no me latió este chico, pero yo seguí con mi hijo y sí, nos llegó por atrás con una pistola, eso ya tiene tiempo. Claro que me estaba muriendo de pánico, pero ahí estaba mi hijo. Entonces el muchacho me quitó mi bolsa y me estaba jalando el arete. ¿Qué es lo que le dije? Le dije, a ver, espérate, yo te lo doy, te doy lo que tengo. Me quité el arete y te lo di. Le dije, tranquilízate, yo te lo doy. Le di lo que tenía, él se fue y claro que yo estaba temblando con mi hijo. Pero ¿qué fue lo que hice? Y fue de manera instintiva, porque esto yo no lo sabía. Empecé a respirar, empecé a voltear a ver que ya no había gente y le dije a mi hijo, Iván se llama, Iván, todo está bien, no pasó nada, vamos a regresarnos a la escuela. Si pasa a alguien, le decimos que nos lleve un taxi, le decimos que nos lleve para no tener que caminar. Entonces, lo que yo quiero compartir es que el miedo en cualquier momento va a surgir y de muchas maneras y por muchas circunstancias. Pero si tú empiezas en un estado de caos, no vas a saber qué hacer. Pero si tú empiezas a tratar de, bueno, respiro, ok, trato de tranquilizarme yo misma, eso va a hacer que empieces a reaccionar de una mejor manera. Yo creo que por algo tenía que compartirlo porque no lo tenía planeado, pero así es. Cuando tenemos una enfermedad, también nos da miedo enfrentar esa enfermedad, pero el miedo no te va a servir cuando tú lo magnificas, no te va a servir de nada. Entonces solamente tenlo ahí como, ok, ese mi amigo que me ayuda a mi supervivencia, pero no para que yo esté pensando, imaginando y creando cosas que no son reales y que todavía en este presente no existen en mi vida. Mabel y Héctor. No, ¿sabes algo, Blanca, que quiero resaltar? Algo que hablas mucho de la respiración. Es muy importante que tengamos en cuenta para qué es de vital
de vital importancia la respiración en nosotros. Tú decías, somos pura mente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la mente? La mente es muy dual. Siempre nos lleva de un extremo al otro, de lo catastrófico al éxtasis más alto. Entonces, irnos de un extremo a otro nos impide a nosotros mantenernos en el centro. ¿Qué es el centro? Bueno, el centro es lo que nos hace pleno y estar conectado con la divinidad, con Dios, con tu ser supremo. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta que cuando el libro sagrado nos dice, cuando Dios hizo ese muñequito de barro, ¿ok? Ese muñequito de barro tomó vida cuando él sopló aliento. Ese es el aire. Eso es lo que es la respiración. ¿Ok? Y solamente por medio de la respiración es que nosotros regresamos al centro. ¿Qué pasa con el centro? Literal, es cuando yo no soy dominada por la interpretación que yo tengo del plano físico, materia, sino es que literalmente me elevo a esa mente superior que es Dios. Y por lo tanto, voy a usar estas palabras para que sea más entendible, al estar conectada comienzo a tener una revelación de la mente divina. ¿Para qué? Para que baje a mi materia, que es mi cuerpo, y mi cuerpo pueda entrar en el equilibrio y en la armonía. ¿Para qué? Para poder responder ante el acontecimiento de una manera sabia, literal. Y esa sabiduría es para que ese evento sea un evento que traiga una evolución a mi vida, que es el para qué me está pasando esto. Y si yo le respondo con sabiduría ese para qué, ese evento me va a llevar a un plano más a mi vida. Es decir, me va a llevar a trascender algo. En este caso, a trascender ese miedo, y ese miedo ahí es donde se convierte en nuestro íntimo amigo, porque es nuestro maestro. Entonces, por eso que la respiración, más que verla como, ¡ah! No, tiene un trasfondo, ¿verdad? Blanco, un día de esta vamos a hacer un programa que tenga que ver con esto, porque es vital, es vital, es vital que en vez de recurrir al pensamiento, mejor recurramos a la respiración. Héctor. Sí, totalmente de acuerdo, Mabel, Blanca. Y eso que dijiste, Mabel, deberían de hacer un programa de la respiración, sería padrísimo, porque sí es cierto, es vital. Es el soplo de vida de Dios que insufló en todos sus seres. Si no existiera la respiración o dejáramos de respirar algunos minutos, no estaríamos aquí. Es vital, es la vida misma, vaya. Entonces, el saber respirar, porque además, bueno, esto ya lo comentará cuando se haga ese programa, pero el saber respirar y la importancia que tiene, porque pues todos damos por hecho de pues, la respiración, ¿no? El que entra el aire, el que sale el aire, inhala, exhala y este tipo de cosas, pero la importancia que tiene y saber, además, cómo respirar, porque hay diferentes maneras y técnicas incluso de respiración. Algunos son para cuando se van a hacer algunos, no sé, ejercicios, otros son cuando se van a hacer algún tipo de meditación. Es decir, hay diferentes técnicas de acuerdo para lo que se necesite. Y bueno, el día de hoy, lo que estamos hablando, que es para el miedo, pues también tiene su propia técnica, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo porque es vital. Y sí, efectivamente, tranquilizando nuestra mente a través de las respiraciones cuando entramos en este estado de calma, en este estado de silencio, que también lo hemos comentado en otros programas, la importancia del silencio para poder conectar con esta parte divina o esta parte de un conocimiento mayor, vaya, donde entra esa sabiduría para que nos vaya guiando y dejarnos guiar además para encontrar el camino que es propio para nuestro propio crecimiento, porque cada quien tiene un camino muy particular y hay que saber encaminarse o encauzarse y que la vida nos va a ir llevando, ¿eh? Entonces, la verdad, buenísimo esto. Y bueno, para seguir avanzando,
Blanca, ¿con qué te gustaría ir complementando? Mira, me gustaría decir que es importante también entregarnos en corazón en oración. Algunas personas oran, algunas meditan, algunas decretan, como cada quien quiera. Esto les va a ayudar para que esto lo enfrenten desde el espíritu y no desde la parte mental. Eso es importante. Lo de la respiración que comentaban es importante porque precisamente nos ayuda a conectar con esa parte espíritu que está en nosotros. Y esa parte espíritu lo que va a hacer es simple y sencillamente que veamos las cosas de una manera más, digamos, más claras, no cambiándoles, no exacerbando, no, con más claridad. Entonces yo les recomiendo respirar o en oración, entréguense en oración, meditación, lo que cada quien haga en práctica, porque eso les va a ayudar, que ese miedo sea enfrentado a través del espíritu y no de la mente, y por lo tanto les va a ayudar a un equilibrio, a una paz y tranquilidad. Y ustedes lo pueden decir, invoco o llamo la paz en mí, llamo la paz en mí, llamo a mi espíritu para que me ayude a tener paz, y claro que de alguna manera lo van a sentir. Mabel y Héctor, veo que ya nos queda poco tiempo. Sí, de hecho Bueno. ya estamos en tiempo, entonces ya para cerrar, y bueno, yo para cerrar con esto, invitar a todos a no tener miedo, a tener miedo, porque el no tener miedo es dejarnos guiar precisamente, que es esto que estamos comentando, a dejar salir esta emoción y no dejarnos dominar por ella, que es muy diferente. Entonces, abrirnos a lo que es nuestra propia naturaleza y dejarnos guiar por esta sabiduría infinita. Con esto yo cierro. Gracias, Blanca. Y Mabel, ¿con qué te gustaría cerrar? Totalmente, definitivamente complementado con lo que ustedes han dicho, es respirar y dentro de nuestra respiración que sea nuestra plegaria, nuestra oración, nuestra conexión, y de ahí va a brotar definitivamente las palabras que van a equilibrar cualquier situación que podamos estar experimentando. Y como tú dices, es realmente no tenerle miedo al miedo, hacerlo nuestro amigo y nuestro gran compañero de camino. Muchas gracias, Blanca, gracias, Héctor, y a todos nuestros radioyentes que como cada semana nos acompaña, y sobre todo a Jorge, que nos brinda esta plataforma para seguir expandiendo este mensaje de amor. Jorge. Gracias, buenas noches. Gracias, Blanca, gracias, Héctor, gracias, Mabel. La invitación para el próximo miércoles, 7 de la noche, aquí en nuestra Búsqueda en tu Radio, compartidos.